Herrera Incope. Estar informado. Nos afecta porque no tenemos llamada ninguna. Los negocios, pues todo el mundo igual, parado. Ya no la primera, ya esto ha ocurrido ya varias ocasiones. Porque el trabajo se queda a media, no sabemos si el trabajo quedó guardado, si no quedó guardado. Que tienen todo cámaras y demás, le viene fatal. Nosotros damos un examen y lo suspendieron para mañana. Son vecinos de La Palma, han vuelto a quedarse completamente a oscuras. Ayer, poco después de las 5:20 de la tarde, un cero energético. Un apagón total del sistema eléctrico que deja sin luz a más de 50.000 personas durante casi 3 horas. El origen del fallo, aquí sí está claro. Una turbina de la central de Los Hinchos que se detuvo de golpe. No es muy normal que el fallo de un generador arrastre al resto, pero hay que recordar que esta central, la de Los Hinchos, tiene ya 50 años. Vamos, que según algunos expertos está un tanto obsoleta. Claro, habiendo pasado lo que hemos pasado a nivel nacional y hace poquito tiempo, uno le salta ayer cero energético en La Palma y dice, uy, y se asusta. Pero no, los sistemas son independientes. Recuerde que cuando hubo un apagón aquí en España no lo hubo en las islas. Y el caso de La Palma es que no es aislado este cero energético. Es el cuarto apagón, 4, en poco más de un mes. Y eso, pues claro, enciende alarmas, ¿no? Más si cabe porque La Palma es una de las 30 islas de la Unión Europea que se ha intentado o se ha propuesto que sea 100% renovable en 2030, que para eso quedan 4 días, ya se lo digo. ¿Qué está pasando en La Palma con la electricidad? ¿Por qué una isla entera se sigue apagando como si nada? Queremos entender qué hay detrás de estos apagones. Para hablar de todo ello, tengo la suerte de saludar a esta hora de la mañana en Herrera Incope a don Jorge Morales de Labra, que es experto energético y director de Próxima Energía. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pensó ayer, sinceramente, cuando vio que La Palma volvía a apagarse entera? Pues que otra vez más, ¿no? Efectivamente, como bien habéis dicho, pues no es la primera vez, por desgracia, es muy habitual. Creo que van como 5 incidentes en los últimos 10 años de cero total. Los otros que ha citado de este mes no eran de cero total. Pero sí, pues es demasiado frecuente. Es la isla que tiene, con diferencia, la peor calidad de suministro de toda España y, por tanto, yo creo que requiere ya intervenciones muy concretas para evitar que esto se siga produciendo. ¿Por qué la parada de una sola turbina deja sin luz a una isla entera? Bueno, los sistemas insulares son sistemas mucho más débiles que los peninsulares y, desde luego, que el europeo, ¿no? Voy a recordar que el día 28 de abril lo primero que hizo Francia es desconectarse de España en el apagón nuestro general de la península ibérica, precisamente para evitar que se contagiara el problema al norte de Europa, ¿no? Y que se hubiera apagado el resto de países, ¿no? Bueno, pues esto lo que demostró claramente es que un sistema débilmente interconectado, pues como es el caso de España y Portugal, la península ibérica, pues es mucho más vulnerable, llamémoslo así, a apagones, que un sistema interconectado en otro sitio, ¿no? Mucho mejor interconectado, por ejemplo, en el centro de Europa. Entonces, las islas son el extremo de la falta de interconexión, porque salvo algunos casos muy excepcionales, por ejemplo, en el caso de Canarias, Lanzarote y Fuerteventura sí están unidas por cable, ¿vale? Ya hay un proyecto para unir también Gran Canaria con Fuerteventura, y esto mejorará la calidad del servicio. Pues el resto de en el caso de La Palma, pues está completamente aislada. Entonces es más difícil sostener el suministro, porque cuando falla alguno de los grupos principales, pues como ocurrió ayer, pues enseguida es fácil que eso derive en un apagón total, ¿no? En principio, la isla debería soportar siempre un fallo simple. Es decir, el fallo de un solo grupo no debería haber llevado a un apagón. Esto es, en principio, lo que está programado, ¿vale? Ahora, lo que ocurre es que, bueno, pues que ya estamos viendo que eso no funciona muy bien, porque muchas veces son fallos simples los que al final derivan en apagones generales, porque son fallos en una subestación que, a su vez, lo que hacen es que provocan que otro de los grupos, el que tuviera que arrancar para resolver el problema que ha dejado el primero, pues no llega a arrancar y, por tanto, llegamos al apagón. Don Jorge, usted que es experto me va a poder explicar perfectamente esto, estoy seguro. Claro, muchos nos preguntamos leyendo sobre el asunto y con un desconocimiento parcialmente grande sobre este asunto, si una interconexión entre las islas nos salvaguardaría pequeños fallos que pudiesen, recursar esas otras islas, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que es muy cara. Y más allí, donde no hay plataforma continental, ¿no? Y los cables tienen que ir, pues cientos o miles de metros por hundidos, ¿no? Sí. Esto es muy complicado. Entonces, hay varios proyectos de interconexión en las islas.
Y tampoco le voy a ocultar que lo que hay son intereses económicos muy fuertes en un sentido y en el otro. ¿Por qué? Por lo siguiente, en las islas, básicamente en las Islas Canarias operan dos empresas eléctricas. Opera Red Eléctrica de España para coordinar lo que es el transporte, los cables, por simplificar, también son subestaciones, elementos de control y muchas otras cosas, pero para entendernos. La gestión de los cables la lleva una empresa y la gestión de la generación eléctrica la lleva otra empresa, que en este caso es Unelco, es una filial del Grupo Endesa. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que desde el punto de vista de hacer líneas, la que gana dinero haciendo líneas es la primera, Red Eléctrica. Y claro, tiene un montón de proyectos para interconectar todas las islas, de miles de millones de euros por detrás. ¿Vale? Pero sin embargo, la que pierde dinero si se interconectan es la segunda. ¿Por qué? Porque claro, si se interconectan las islas, ya no hace falta tener tantas centrales de generación. Sí. Con menos centrales se puede abastecer a un sistema conjunto, ¿no? Entonces, claro, pues también, ya digo, hay unos intereses económicos muy fuertes en un sentido y en el otro, para invertir en ello. ¿Por qué? Porque cuando se hace un análisis de viabilidad de una línea, lo que hay que ver es que se ahorra. Es decir, vamos a suponer que una construcción de una línea cuesta 500 millones de euros, dice bien, y luego los usuarios, ¿qué nos vamos a ahorrar? Entonces, claro, si lo que va a ocurrir es que las centrales de generación van a ser más baratas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta en los ahorros. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que el dinero que ingresa uno sale del bolsillo del otro. Entonces, pues no es fácil y hay muchas presiones muchas veces, pues en un sentido para que se construyan y en otro para que no se construyan. Entonces, al final, nuevamente, como tantas veces en el sector eléctrico, es un tema económico. Se puede hacer, pero es caro, y hay que ver realmente si tiene viabilidad económica o si merece la pena, en vez de hacer eso, pues construir o instalar una nueva central de generación en otra zona o en una subestación que impida que nos vayamos a un cero energético cada vez que hay un incidente en la subestación de los Hinchas. Lo que entiendo es que si se pretende que La Palma sea una de las islas 100% renovables y que incluso España pueda llegar a eso que tanto ansía una parte de... Es decir, que se haga todo con renovables, la misma red va a tener que invertir mucho dinero en tecnología para que la propia red pueda aguantar que solo sea la energía renovable, ¿no?, la que pase por ella. Bueno, a veces es incluso más barato. Yo, la situación específica de La Palma, de los costes, no las conozco, pero sí que trabajé para el Cabildo de Lanzarote durante algo más de 5 años, hace ahora unos 10 años aproximadamente, y ahí sí que encargamos, en aquella época, un estudio a una ingeniería allí local para hacer el cálculo de cuánto suponía ir a un renovable 100%, por supuesto con baterías, ¿vale? En este caso del subsistema Lanzarote-Fuerteventura, ¿no?, que ya digo que está interconectado. Y el resultado fue curioso porque ya hace más de 10 años salía más barato que el que había en ese momento. ¿Vale? Ahora será muchísimo más barato que el que hicimos hace 10 años, ¿no? Lo cual quiere decir que, ojo, que a lo mejor tenga en cuenta que es que el sistema de producción de energía eléctrica de las islas es el más caro que tenemos en España, porque normalmente son centrales que utilizan fuel, que queman fuel oil para producir electricidad. Eso es lo más caro que hay, ¿vale? Además de muy contaminante, pero eso es lo más caro. Entonces, ojo, porque a veces lo de ir a un 100% renovable, insisto, que por supuesto con almacenamiento, porque si no es inviable, todo el mundo se da cuenta, ¿vale? Pero insisto, incorporando las baterías para poder tener energía cuando no hay disponibilidad de solo de viento, en aquel momento, ya digo, sí que salía más barata. Pero, insisto, en el mismo argumento anterior, esto muchas veces se vende como un tema ideológico y yo estoy muy en contra de esta aproximación. El tema energético muchas veces es un tema económico. Lo que ocurre es que hay tantos intereses económicos por detrás que muchas veces se nos ocultan los números, ¿no? No, y lo primero, sobre todo, don Jorge, es técnico. Y cuando algo es técnico... No, porque técnicamente puede haber varias soluciones para lo mismo. O sea, quiero decir, mire, estábamos hablando de esto ahora mismo. Por ejemplo, tenemos un problema, que es, efectivamente, en La Palma hay una calidad de suministro más que deficiente. Bien, esto hay que evitarlo. Hay varias opciones. Una de ellas sería interconectarla, por ejemplo, con Tenerife. Vale, bien, esto imaginemos que tiene un presupuesto de 500 millones de euros. Vale, ¿y cuánto va a ahorrar después en generación? Si al final nos acaba ahorrando 200, pues tenemos un coste de 300 millones. Bien. Sin embargo, hay otra alternativa, que es la que está sugiriendo ahora. Decir, bueno, y si en vez de eso lo que hacemos es que ponemos renovables y baterías, ¿cuánto cuesta esto? Pues a lo mejor cuesta 150. Y a lo mejor hay una tercera solución, que es decir, la que yo sugería hace un momento, de, oiga, pongamos otra central de fuel, de momento allí, para que eso no vuelva a ocurrir en otra subestación. Y eso a lo mejor cuesta 50. Entonces, lo que quiero decir es que eso, lo importante y lo que nos falta son los datos de que esos análisis sean claros. Es decir, ¿cuánto nos va a costar? Y entonces, a lo mejor tiene sentido. Porque déjeme que reflexiones también sobre lo que todavía no sabemos que pasó el 28 de abril, ¿no? Yo dije, y voy a repetir ahora,
que a lo mejor no merece la pena arreglarlo. Porque imagínese que un apagón como el que tuvimos el 28 de abril en toda España tenga una probabilidad bajísima de que vuelva a ocurrir y que para solucionarlo, la solución más barata, técnicamente viable, por supuesto, cuesta 1.500 millones de euros. Pues es que seguramente, a lo mejor los españoles, si nos dicen, oiga, es que esto va a pasar cada 50 años y para que no pase tenemos que poner 1.500 millones, a lo mejor decidimos entre todos que no queremos poner 1.500 millones y asumimos el riesgo de que cada 50 años se nos vaya la luz. Ahora, lógicamente, si es cada 5 meses vamos a decir que no, ¿vale? Por supuesto, ¿vale? Pero si es cada 50 años a lo mejor que sí. Entonces, todo esto es por lo que yo digo que muchas veces se habla de ideología cuando se habla de energía y yo disiento y digo, no, lo que hay detrás es economía, después de que, por supuesto, haya varias soluciones técnicas para llegar al mismo fin. Pues le agradezco enormemente esa mirada y que haya sido tan didáctico, don Jorge. Un abrazo fuerte, no le robo más tiempo.